Bueno, muy bien, hoy nos acompaña en Hora de Negocios el doctor Carlos Enrique Piedrahíta, el presidente del Grupo Nacional de Chocolates, uno de los grandes conglomerados industriales que hay en nuestro país y que está precisamente por estos días pues presentando sus cifras en lo corrido del año. Doctor Piedrahíta, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Hora de Negocios. Muy buenas noches, Paola, y muchas gracias por la invitación. Bueno, en esos días teníamos la oportunidad de hablar en este programa con Solvetes Arango, presidente de la Compañía Nacional de Chocolates, que es una de las tantas empresas que integran el Grupo Nacional de Chocolates, que es importante hacer esa claridad a nuestros oyentes. Son más de 40 empresas que conforman el grupo, ¿correcto? Así es, Paola. Esas 40 empresas en Colombia y en el exterior están organizadas en 6 divisiones, 6 negocios, de los cuales Sol Beatriz es la presidenta de la Compañía Nacional de Chocolates, quiere decir de la división del negocio de chocolates entre los 6 negocios que tiene el grupo. Escuché el programa con mucho interés. ¿Qué tanto pesa esa división de chocolates dentro del total de lo que es el grupo? Pesa más o menos el 19%, a pesar de que llevamos el nombre de Chocolates en Grupo Nacional de Chocolates. Esa es la tercera división. La primera, de hecho, es Cárnicos, con algo más del 30% de nuestras ventas. Le sigue Galletas. En tercer lugar está Chocolates. En cuarto lugar, el negocio de café. Quinto, helados. Y sexto, pastas. Bueno, usted acaba de presentar los resultados, el balance de la empresa, del Grupo Nacional de Chocolates, mejor, al cierre del tercer trimestre del año. Tengo entendido que vendió menos, pero ganó más. Así es, ese es el resumen. Vendimos menos, las utilidades se incrementaron bastante. Vendimos menos básicamente por el efecto de Venezuela, de la revaluación del bolívar desde el 1 de enero de este año. Las ventas totales del Grupo Nacional de Chocolates en los 9 meses rebajaron un 3.9%, fueron de 3.2 billones de pesos, rebajando el 4, digamos, pero si quitamos el efecto Venezuela, las ventas totales crecen el 4%, y eso es porque, si bien Venezuela cae por la devaluación del bolívar, hay otros mercados muy dinámicos como Estados Unidos, México y Perú especialmente. En utilidades y mejoramos porque una mejora operativa, la austeridad hizo que el gasto operacional rebaje y los gastos financieros por la emisión de bonos y amortización de deuda también bajaron. Al combinar esos tres efectos, la utilidad neta del grupo crece el 45%. Mejor dicho, el golpe duro estuvo por el lado de Venezuela. Así es, sí. Venezuela representaba el 14% de nuestras ventas, ya representa el 6%, pero en buena medida es porque otros mercados, afortunadamente muy dinámicos como Estados Unidos, México y Perú, y en alguna medida Centroamérica y el Caribe, crecen más, crecen el 20%, entonces Venezuela reduce su participación dentro de los ingresos totales y nos lleva a una reducción de las ventas. Claro, pega a Venezuela. ¿Y qué tanto les pega o no les pegó la revaluación del peso frente al dólar? Sí, nos pega efectivamente en la competitividad de nuestras ventas de exportación. Ese es un tema muy importante que está viendo la empresa colombiana, la industria colombiana, especialmente los transables con una revaluación del peso. Ya en el caso nuestro, que hemos ido de un modelo exportador hacia un modelo de internacionalización, tenemos unas plataformas activas que nos compensan. De hecho, este año, digamos, el proforma completo sería, con las adquisiciones que hemos hecho, vender afuera de Colombia unos 750 millones de dólares. Las exportaciones que salen de Colombia ya es como una tercera parte, algo más de 500 millones de dólares lo vendemos fuera de Colombia. Esa revaluación nos pega de todas maneras. Claro, ¿cuántas plantas tienen hoy ustedes en otros países? Tenemos 10 plantas en 7 países, 10, además de Colombia. Sí, ¿y con planes de una más? Eventualmente sí, sí. ¿En dónde? No, estamos buscando, la idea es avanzar en este modelo de internacionalización, y seguimos mirando oportunidades en la región estratégica, que para este grupo es desde Estados Unidos hasta Perú, todos esos 12 países que están ahí incluidos, y básicamente en los negocios nuestros no estamos pensando ir hacia otras categorías de alimentos, pero en esa geografía y en esas categorías estamos mirando
permanentemente nuevas posibilidades. Bueno, conversábamos con la doctora Solbeatriz Arango sobre los altos precios de algunas materias primas, el cacao, el azúcar. Me imagino que eso le pega en general a todo el Grupo Nacional de Chocolates. Bueno, afortunadamente en el Grupo Nacional de Chocolates tenemos esa diversificación de categorías en esos 6 negocios y por lo tanto hay una diversificación de costos de materias primas. De hecho, ninguno individualmente pesa más del 11% del costo del Grupo Nacional de Chocolates. Y esa diversificación en las que unos suben, otros bajan, nunca hay una correlación cruzada de que todos suban a la vez. Entonces, como bien dices, Paola, en esta oportunidad el cacao está alto, el azúcar ha estado alto, el trigo subió mucho por los problemas de clima en Rusia y los incendios y el cierre de sus exportaciones, país productor de trigo. Pero de otra parte bajaron las carnes, han estado carne de res, cerdo, pollo, han estado a niveles razonables, las grasas y otros productos, de manera que en el neto, por esa diversificación, inclusive el costo de nuestras materias primas se redujo un poco y a eso me refería también al principio cuando explicaba los resultados operacionales, que mejora el resultado operacional en buena medida es porque hay esa diversificación de materias primas y en el neto tenemos reducción de costos. Bueno, y al parecer también los precios del maíz, que no sé qué tanto lo usen ustedes, pero los precios del maíz se están disparando. Colombia es un importador neto de maíz y estaba viendo que se espera que la próxima cosecha del año entrante en los Estados Unidos no esté tan buena por problemas climáticos, lo cual está pues, disparando los precios de los futuros de este commodity, ¿no? Sí, así es. Entiendo que la semana pasada en un solo día subió al 10%. Nosotros no usamos prácticamente maíz, pero algo parecido ocurre con el trigo, que van medio juntos y efectivamente sí ha habido una volatilidad grande pues en los precios de commodities. Bueno, ¿en cuándo espera usted crecer las ventas de todo el grupo este año, al cierre de diciembre? Pues hasta ahora, como decía, tenemos un decrecimiento de 3.9%. Estamos incorporando ya a los estados financieros consolidados la adquisición que hicimos de Fair Foods, de galletas en Estados Unidos, las de Industrias Aliadas, adquisición que hicimos unos meses antes en el negocio de café, y estamos cuantificando esos efectos, a ver si podemos llegar a, digamos, a compensar ese negativo y acercarnos lo máximo posible a tener algún crecimiento positivo en las ventas. Pero si es posible darle la vuelta a los resultados hasta el momento. Estamos en esos cálculos, vamos a ver si de pronto fuera posible. Bueno, muy bien. En estos días, por supuesto, uno de los temas de los que más se ha hablado en el país y que tiene que ver mucho con el dólar y la tasa de cambio es pues, la reforma arancelaria que presentó el gobierno, una reforma arancelaria con la que pretende bajar el costo de las materias primas y de los bienes no producidos en el país, a fin, doctor Piedrahita, pues de eliminar algo que se conoce como protección efectiva negativa, que es en últimas cuando entran productos terminados que son más baratos que lo que pagan las materias primas, que en muchos casos sí entran con arancel. ¿Cómo ve usted esta reforma arancelaria? ¿Cómo le cae precisamente a todo su grupo? Exactamente, eso es muy importante porque está en el centro de la discusión de la competitividad de los bienes transables y como muy bien describes, tenemos situaciones de protecciones efectivas negativas con una moneda revaluada y todo eso lleva pues a una situación difícil para la competitividad de la industria colombiana. Yo diría que esta reforma arancelaria que apenas se acaba de conocer el decreto firmado el 5 de noviembre, va en la dirección correcta indudablemente, pero yo creo que se queda corta. Yo creo que es importante que el gobierno estudie una segunda ronda de reducciones arancelarias donde elimine protecciones efectivas negativas que se mantienen, unas que con la reforma inclusive se agravan, por ejemplo, en el caso del trigo, no se tocó el arancel del trigo. ¿Qué es de cuánto? Que es del 15%, el fijo más la franja andina de precios que llega hasta el 35%. O sea, el
los dos se acumulan y el trigo puede tener un arancel hasta del 35%, las galletas y pastas estaban en el 20, bajan al 15%. Se da esa situación que muy bien describías de que la materia prima está gravada hasta en un 35% cuando el producto final tiene un arancel menor del 15%. Usted lo que me está diciendo es que empeoró incluso la reforma arancelaria la situación para en ese caso particular productos. empeoró Sí. la reforma arancelaria, exactamente porque las galletas y pastas que estaban en 20 bajaron a 15 cuando el trigo se mantiene en la franja andina de precios que puede subir hasta el 35%. Entonces, ahí hay casos donde inclusive se agrava esta protección efectiva negativa, otros donde subsiste esa protección efectiva negativa, que sería... ¿El caso de qué? En las chocolates, en las golosinas, con varios insumos, el azúcar, la glucosa, los lactosueros y productos lácteos, se mantienen esas situaciones de protección efectiva negativa. Ese es un sector que está dentro de los sectores de clase mundial en el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, y una de las conclusiones para mejorar su competitividad a nivel de clase mundial sería avanzar en la eliminación de esas protecciones efectivas negativas. Y hago una mención a que todo esto pues no pretende dejar el campo a su suerte, que es cuando se reclama de que si se dan esas situaciones, ¿qué pasa con el empleo? Y lo ilustro con el tema del trigo. El trigo, Colombia produce unas 30-40 mil toneladas de trigo, básicamente en Boyacá y Nariño, pero importa como 1.400.000 toneladas, o sea que Colombia abastece aproximadamente el 2% del consumo de trigo. De todas maneras, a esos productores hay que protegerlos, y los protege la industria a través de un consorcio que se formó que se llama Trigonal, a través del cual se les garantiza la compra del 100% de la cosecha de producción nacional para revender, porque no es utilizable en galletas, ni pastas, ni en pan, pero sí en concentrados animales. Entonces se les garantiza la absorción de esa cosecha para que ellos no se queden sin vender su trigo, pero no entendemos cómo si se grava el 1.400.000 toneladas que importa Colombia y que finalmente lo termina pagando el consumidor como un impuesto, porque ya la protección al campo está dada. ¿Para qué entonces se grava y termina pagándolo el consumidor final? Pero entonces esta reforma arancelaria es un saludo a la bandera. No, definitivamente va en la dirección correcta. En dos sentidos: de mejorar la competitividad de la industria colombiana. Indudablemente se avanzó en muchos frentes, porque eso toca algo más de 3